estamos en el podcast Entre Docentes. El día de hoy cuento con la presencia de Karen Victoria, que nos va a hablar un poquito, junto con Alejandro Mendoza, de algunas herramientas, experiencias, desafíos que han presentado a lo largo pues de su trayectoria docente. Empezamos con Karen. Adelante, Karen Victoria. Hola chicos, pues muchas gracias por la invitación. Fíjense que gracias a esa tarea que nos dejaron, estuve investigando y vi con un término que me pareció muy interesante, que nunca había escuchado, que es la gamificación. Buscando entre PDFs, documentos e investigaciones, encontré uno muy interesante que es de Ocon Galilea, que se llama La gamificación en educación y su trasfondo pedagógico. Está muy interesante porque menciona algunos autores que hablan de este tema. Uno de ellos es Simoes. Él destaca la importancia de los elementos sociales. ¿Por qué? Porque dice que las redes sociales están muy ligadas a la gamificación porque comparten características como la lealtad del usuario, los logros y la forma en la que reclutan personas. Por otra parte, tenemos a Detterding, quien resalta el propósito de la gamificación, y este es hacer un producto, un servicio o una aplicación que sea más divertida o más atractiva y motivadora para las personas que lo están aplicando, ¿no? Pero a su vez tenemos a Buchfeld. Él nos habla que el fin es lograr que el usuario se inmersa en la actividad y que participe. Él es el protagonista. Realmente es muy interesante, porque de cierta forma te vas dando cuenta que la gamificación tiene que tomarse en cuenta desde el principio que se va a diseñar la estrategia, ¿no? Porque si no, puede llegar a volverse un juego y no una herramienta pedagógica. ¿Cómo ves, Alejandro? Es interesante, y creo que de esa manera, de esa forma hay que identificar, ¿no? Que el aprendizaje de alguna manera se vuelve entretenido, divertido, pero no se pierde esa cuestión de aprender, como lo mencionas. Obviamente esta etapa un poquito más moderna, esas plataformas o medios digitales sí te ayudan de alguna manera a que el aprendizaje sea más productivo, pero sin perder ese enfoque al final de cuentas. Creo que es importante eso y es un desafío grande. Sí, definitivamente. ¿Tú, Dani, qué opinas? Bueno, yo tengo una anécdota para compartirles respecto a la gamificación. Me tocó trabajar con primaria, yo estoy a nivel básico, y hay una plataforma que nos ofertaron del mismo sistema. Nos envían por correo, nos envían los usuarios, contraseñas para los alumnos, para los docentes, y dependiendo del grado, pues el maestro le va dejando alguna tarea en no es aplicación, es más bien como página web, donde ellos entran, se registran y comienzan a hacer las tareas que les deja el docente. Una vez que realicen la tarea, se les va dando pues la motivación, ¿no? El dinerito digital para que ahí puedan comprar que pintarse el cabello, que cambiarse la blusa, falda, pantalón, ir creando un avatar e ir haciendo como espacios donde se puedan ir desarrollando, que la casita, que el parque, que la calle. Y creo que en mi caso les funcionó mucho. Los alumnos de la escuela donde estaba pues se interesaron, realizaban las tareas, incluso fuimos de las escuelas que fueron beneficiadas con tablets a raíz de esa página, que eso sí existe. A nivel básico pues sí, hasta la fecha se siguen implementando, y creo que es una buena motivación para los alumnos, ¿no? Que es como sus jueguitos, pero con una parte que a los docentes nos ayuda como un reforzamiento. Sí, está muy interesante. De hecho, ahorita me acabo de recordar que el otro día Alejandro nos estaba mencionando también una estrategia muy interesante, que es la de aprendizaje basada en proyectos. ¿Cómo la describirías, Alejandro? Sí, el aprendizaje basado en proyectos es un poquito más en la cuestión de que los estudiantes aprendan con base a una investigación y una resolución de proyectos con un sentido real, vaya. Entonces, hay una de las lecturas que veía, que era de Miguel Valero, me parece, de la Universidad Politécnica de Madrid, mencionaba esa cuestión que es fomentar competencias de trabajo en equipo, creatividad en la resolución de problemas. Entonces, no solamente
le das un aprendizaje dentro del aula, sino ciertas habilidades con las que puede relacionarse con los demás. Entonces es interesante, ¿no? Dejas de memorizar teoría y tienes que poner a los estudiantes a trabajar, en aplicar situaciones reales, vaya, en diferentes ámbitos. Podemos, decía ahí Dani, que ya está en la cuestión primaria, entonces puedes ponerlos a trabajar en cuestiones sencillas, proyectos sencillos como reciclajes o cuestiones de medio ambiente, y ya conforme la etapa educativa va cambiando el proyecto, ¿no? Ferias de ciencias que incluso a mí me llevan a tocar, no sé, ustedes también, y ahora en la universidad donde yo me encuentro, pues ya son un poquito más de cuestiones específicas en la materia de mercadotecnia que doy, que es planes de propaganda, de comunicación, de estrategias de marketing, y es algo interesante que se puede aplicar. No sé, ahí en la experiencia de la primaria, si Dani lo ha llegado a aplicar. Fíjate que a mí lo que me ha funcionado en primaria es más bien lo del aula invertida. No sé si me lo han escuchado. No. ¿No? Ok, les voy a platicar un poquito. Pues como su nombre lo dice, ¿no? El aula invertida. Aprendemos en casa y lo desarrollamos en la escuela. Los pioneros de este modelo pues fueron Bergan y Sam, que nos dicen que nos lo plantean más bien como la instrucción directa fuera de tiempo de clase, que nos permite dedicar un tiempo para el aprendizaje de los alumnos. Yo lo manejo ahorita con primer grado y estoy manejando una estrategia de aula invertida que nos habla de que tenemos tarjetitas que nos llevamos a casa. Como mis niños son de primer año, pues todavía no me leen ni me identifican las palabras ni letras, entonces les doy 3 tarjetitas. La primera tiene al niño hablando con un micrófono, con una bocinita, que quiere decir que pues lo van a expresar. La segunda es el tema que yo estoy mirando. Si el día de hoy miré los animales, pues llevan un animalito. Y la tercera tarjetita lleva una mochila, que es para recordar pues que lo tienen que llevar a la escuela. Lo que ellos hacen es de que cuando lo sacan, están con su familia, se dan cuenta que el tema de hoy son los animalitos, pasa un gato y hacen una canción de los animales, del sonido de los animales, de las características, a lo mejor de cuántas patas tiene, de cómo son sus ojitos, toda la imaginación que el niño puede desenvolver para que se le quede un aprendizaje significativo en casa, algo sencillo, sin cargarle la mano a los papás, pero al momento de que ya están en el aula, que ya lo guardan, estamos al día siguiente y lo repasamos, pues ya traen un aprendizaje previo de lo que vamos a tocar en el aula, ¿no? Entonces creo que es una manera donde los niños ahorita en primer grado se emocionan mucho con saber de que canté esta canción con mis papás y vamos a ver este tema y yo ya sé un poquito y maestra pasó esto, pasó lo otro, ya saben cómo son los niños, ¿no? Que todo nos cuentan. Sí, está muy interesante. Y por ejemplo, tú rápidamente, ¿cómo dirías que ha sido el desafío con el aula invertida? Ok, creo que el mayor desafío que ahorita tengo con esto es que muchas veces los papás no acompañan a los niños después de clases. A veces son que la abuelita, y pues la abuelita sabemos que tiene otras cosas que hacer y a lo mejor los niños están emocionados por hacer esa tarea, pero se les dificulta cumplirla porque pues la abuelita no tiene tiempo o lo tienen que hacer solitos y a veces se me desanima. Sí, claro, me imagino que tiene que ver mucho la atención que les pone, ¿no? El tiempo. Y tú, Alejandro, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos, ¿cuál ha sido tu desafío más grande? Creo que un poquito en la cuestión de los tiempos. Planear proyectos lleva bastante tiempo y no hay suficientes recursos para ello, entonces evaluar también no se vuelve tan sencillo, ya que no basta con un resultado final, sino con tomar en cuenta todo el proceso. Pero al final de cuentas hay cuestiones positivas también, que es que el alumno se motiva cuando ve que su trabajo tiene un impacto al final de cuentas real y sienten que importa lo que hacen al final de cuentas, no solamente se queda en solo una calificación. Entonces yo creo que eso puede ser una cuestión de desafíos, pero también con un beneficio. Ok. Por ejemplo, en el caso de la gamificación, lo que comentaba Foncubierta y Rodríguez era que el éxito o el fracaso estaba centrado directamente en los elementos del juego. Había que considerar primero para qué era necesario, como les comentaba, había que tener un propósito, si no había, pues se pierde, ¿no? Y aplicar siempre los criterios pedagógicos, que es pues lo más importante para saber que realmente se va a tener el objetivo que se quiere cumplir, y analizar la funcionalidad y usabilidad de los recursos. Realmente considero que utilizar todas esas estrategias
pues es muy importante como docentes. Creo que ya no solamente estamos en esa época en la que el maestro hablaba y el alumno escuchaba, ¿no? A lo mejor todos estamos de acuerdo que ahorita ya hay muchos tipos de aprendizaje y hay muchas formas de enseñar. Entonces, creo que nos tenemos que ir adaptando a la nueva época, a la modernidad, por así decirlo. Y está muy padre que como docentes pues estemos investigando y estemos aprendiendo nuevas herramientas y estrategias. ¿Qué opinan? Creo que sí es importante lo que mencionas, igual no hay que dejar de lado también, creo que hay otra estrategia que es el pensamiento visible, ahí no hay que dejarlo de lado también, esa cuestión que es que los alumnos tengan un proceso de razonamiento un poquito más centrado en que son autónomos, vaya, y ¿no? ajá, efectivo, esas ideas que mencionan son observables, las pueden compartir, se pueden discutir, y recuerdo bastante que decía Tishman y Palmer, que era que los alumnos hacen visibles el razonamiento conforme una comprensión profunda. Entonces, no solamente estoy compartiendo algo, sino que eso puede reflexionar un poquito más y te obliga a indagar en el sentido de que, pues quiero aprender un poco más de lo que ya estoy viendo dentro de un aula. Claro. No sé qué más o menos revisen ahí o crean. Sí, y creo que también como reflexión final, pues uno como docente, como dice Victoria, nos estamos preparando, queremos a lo mejor cambiar un poquito la estructura y que los alumnos se interesen por nuestro contenido, pero pues vamos paso a paso, ¿no? Vamos aprendiendo también en conjunto con los alumnos, viendo sus necesidades y pues tratando de apoyarlos en material, en condiciones, en todo, en tiempo. Ok, sí, no sé si tengan si tengan algún otro comentario y si no, pues ya quedaría para el siguiente capítulo del podcast. Pues yo solo quisiera cerrar con una frase que deja Juan Cubierto Rodríguez que dice: lo que carece de emoción y no capta nuestra atención, pues no es una muy buena experiencia de aprendizaje, ¿no? Hay que centrarnos en captar la atención y tener motivación siempre con los alumnos. Claro, buscar cómo llegar a sus mentes y a sus corazones y a su atención. Yes. Ok, pues muchas gracias.